Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión de la carta a los Hebreos, una carta muy preciosa. Les invito a que me acompañen en palabras de oración, palabras breves de oración al Señor. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y trayendo la revelación a cada uno de acuerdo, Señor, a su voluntad, su poder y su propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos capítulo 2. Como es una carta, yo los invitaba a, lo mejor es leerla de completo, pero es importante hacer pausas y reflexionar y leerla varias veces. Hebreos capítulo 1, versículo 13. El capítulo 1 nos habla de que primero nos especifica que Dios ha hablado por su Hijo, que el Hijo, el Verbo, la palabra, Cristo, y también la superioridad o supremacía de Cristo por sobre los ángeles. El Hijo superior a los ángeles es el segundo pasaje del capítulo 1. En el versículo 13 del capítulo 1 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Se refiere a los ángeles. Pero cuando dice ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra?, porque está a Cristo, sí se lo dijo. Cristo, el principio y fin, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios, Dios mismo. Primero nos especifica que Dios habla a través del Hijo, que el Hijo es superior a los ángeles. Entonces, y Él, siendo autor de la salvación tiene un precio incalculable. Es una salvación tan grande. Y ese es el primer pasaje que vamos a ver en Hebreos capítulo 2. El autor de una salvación tan grande. Hebreos 2 del 1 al 4. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, continuando, haciendo la pausa, especificando en el capítulo 1 que Cristo es la palabra, en el segundo pasaje, la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Teniendo eso en mente, continúa el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El autor de una salvación tan grande. El versículo 1 nos advierte, hermanos, no sea que deslicemos. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, el evangelio de la salvación, no sea que nos deslicemos. Es un mensaje, uno de los mensajes principales de esta carta es permanecer firmes en la fe. Dice, no sea que nos deslicemos. En el versículo 2 nos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, podemos ver una referencia en Gálatas capítulo 3 versículo 19, en la que el apóstol Pablo en Gálatas escribe en el versículo 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. A través de ángeles mensajeros el Señor enviaba su mensaje, la palabra, a su pueblo. Ahora, ¿por qué es una salvación tan grande? ¿Por qué es tan grande la salvación entonces? La respuesta es por su autor. Así es. Por quien hizo
realidad la salvación, por quien la hizo realidad y el precio por el que se hizo realidad nuestra salvación. No fue un ángel, sino aquel que es principio y fin de todo. Al ser Él el principio y fin, el Altísimo, Jesucristo mismo, que es superior, está por encima de toda la creación, sin principio ni fin, Él nos da la salvación. Él es el principio y fin de todo. Entonces nuestra salvación es tan grande por el autor. No fuese igual si nuestra salvación hubiera dependido de un ángel o de un mensajero o de un enviado o de alguien creado, no como Cristo, que es el creador. Recordemos los primeros versículos de Génesis y los primeros versículos del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En los versículos 3 y 4, el autor de la salvación. Cristo es nuestro autor de la salvación. Continuamos sobre el autor de la salvación en Hebreos 2 del 5 al 18. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Quiero que pongamos atención en la secuencia de estas palabras a partir del versículo 5 del capítulo 2 de Hebreo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero no está sujeto a los ángeles. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, dice el versículo 6, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Y le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ojo con este juego de palabras. En este versículo 7 y 8 está hablando del hombre, la humanidad, no de Cristo. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, al hombre, a la humanidad. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Al hombre, Adán, al primer hombre, le fue dada la potestad de poder enseñorearse sobre toda la creación. Dice, sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas de la creación, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué no vemos que no todas las cosas al hombre, a la humanidad, le sean sujetas? Porque nuestra salvación, el mundo venidero, la vida eterna, no es algo que está sujeto al hombre o depende del hombre, sino de Cristo. El Salmo 8, versículos 4 y 6, es la referencia que hace Hebreos. Dice versículo 4 del Salmo 8, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, refiriéndose al hombre, a la humanidad. En el versículo 9, en Hebreos 2, versículo 9, continuamos leyendo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ojo con este versículo, no queremos que haya confusión. En el versículo 9, hecho menor que los ángeles como hombre. Dice, en el versículo 9 se refiere a Cristo, a Jesús. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Se refiere en este pasaje, pongamos atención, a Jesús, coronado de gloria y de honra en cuanto al padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No es, hermanos, que Jesús fuese hecho, creado, menor que los ángeles. No. El capítulo 1 nos lo deja muy claro. Acá lo que vemos es que Cristo
el Dios mismo no vio su deidad como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre y se humilló por nosotros. Entonces dice, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, se refiere a Cristo encarnado en un hombre. Cuando Él vino, Él nació de una mujer, la Virgen María, nació como un niño, pero Él no inició su vida en ese nacimiento. Él es desde antes de la creación, Él existía. Él se hizo hombre, tomó la forma de hombre. Entonces, al tomar la forma de hombre, y el hombre, sí, el hombre hecho menor que los ángeles, Él tomó esa forma de una creación menor que los ángeles. Tomó esa forma, pero no es que Jesús sea menor que los ángeles. No quiero que confundamos esas palabras. Pero aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él tomó la forma de hombre, tomó la forma de una criatura hecha menor que los ángeles, pero Él como Dios no es menor que los ángeles. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, volviéndole a dar a Cristo toda su deidad. En los versículos 9 y 10. No tomemos el versículo 9 fuera de contexto y veamos cómo desarrolla la personalidad de Cristo cuando se hace hombre, 100% hombre y 100% Dios. Vamos a leer desde el versículo 9 teniendo estos puntos en mente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El escritor de Hebreos en el versículo 12 está haciendo referencia al Salmo 22, versículo 22. Versículo 13 de Hebreos 2. Y otra vez, yo confiaré en él. Esa confianza hace una referencia a Isaías capítulo 8 versículo 17. Continúa el versículo 13. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Isaías 8, 18. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El diablo, el adversario, él tenía el imperio, el control de la muerte, pero Cristo, al hacerse hombre, tomó la forma de alguien menor que los ángeles, pero él es superior a los ángeles, lo tenemos muy claro, y padeció y gustó de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él le arrebató y le exhibió públicamente a Satanás y a las potestades en la cruz del Calvario. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ciertamente no socorrió a los ángeles seres creados para ser mensajeros por una tarea específica y tienen una jerarquía específica, pero el sacrificio de Cristo no fue por ellos, sino para la descendencia de Abraham, para la humanidad en sí. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, por eso él tomó la forma de hombre.
Continúa el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él, siendo tentado como hombre, fue tentado, pero sin pecado, para socorrer a los que somos tentados. Tenemos un Dios, un sumo sacerdote, que fue tentado sin pecado y venció no solo la tentación, sino también la muerte. Tenemos un sumo sacerdote que también tomó forma de hombre para comprender y llevar nuestras cargas. No tenemos un Dios que es ajeno a nuestras debilidades, a nuestros problemas, a nuestra falta de fe, a nuestras enfermedades, a nuestra angustia, a nuestra falta de paz. Tenemos un Dios, un sumo sacerdote en Cristo Jesús, que padeció también como hombre y comprende nuestras necesidades. En resumen de este pasaje, el precio de la salvación, una salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande la salvación? Por el autor, por quién nos la ha dado y de qué forma nos la dio. Regresando a los primeros versículos del capítulo 2 de Hebreos, no descuidemos una salvación tan grande. En el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invito a repasar cada uno de estos versículos en casa, en familia o a nivel personal. Cualquier duda la puede escribir en nuestras redes sociales sobre este tema, sobre algo que quisiera que pudiéramos ampliar, y les invitamos en el nombre del Señor a continuar con nosotros en el capítulo 3, donde el escritor de Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés y del reposo del pueblo de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.